Vamos a continuar en Mateo. Hoy vamos a terminar el pedacito que nos faltó de Mateo capítulo 6. Y con la ayuda de Dios vamos a ir a través del 7. Es complicado cuando... Estaba pensando, porque escuché un comentario acerca de que para los pastores, para los que enseñan, capítulos como este del Sermón del Monte, puede verse como muy jactancioso intentar comentar un sermón completamente perfecto como fue el de Jesucristo. Y a veces cuando les dices, bueno, ¿qué más? O sea, está tan claro, ¿qué dices, no? Pero me gustaría que el día de hoy lo pudiéramos ver, este sermón del monte y este estudio que vamos a tener más como una reflexión, una meditación acerca de qué vamos a hacer con esto que estamos leyendo. ¿Vale? Entonces vamos a iniciar pidiendo la dirección de Dios. Vamos a orar. Padre, el día de hoy ponemos delante de ti este texto que vamos a leer. Padre, suplicamos tu sabiduría, de tu enseñanza, Padre, de tu entendimiento. Ayúdanos a entender esto que estamos leyendo, Padre, y que confrontes nuestro corazón acerca de qué estás pidiendo de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Ok, entonces, la semana pasada estuvimos viendo estas que podríamos describir como disciplinas piadosas. Estuvimos hablando acerca de las ofrendas o limosnas, estuvimos hablando acerca de la oración y del ayuno. Y el texto utilizaba una palabra que era la hipocresía. Entonces vimos que había una ofrenda hipócrita, una oración hipócrita y un ayuno hipócrita. Y que teníamos, eso es lo que nos dice, que tenemos que tener cuidado con esto. ¿Cómo se veía una oración, ayuno y limosna o ofrenda hipócrita? Es aquella que trata o que persigue el ser visto por los demás. Que los demás te vean, que te digan, ay, qué bueno eres. En otras palabras, es aquella que tiene el propósito de comprar algo con Dios, es comprar algo. Realmente no era el dar, sino era el comprar, porque tú dabas dinero a cambio de que Dios hiciera algo. Dabas oraciones a cambio de... Entonces era una transacción, estábamos viendo. Y cuando llegábamos al versículo 19, leíamos, no os hagáis tesoros en la tierra. Y estábamos hablando de la posibilidad o de la tendencia de algunos de ver esto como una forma de obtener algo. Y leíamos Timoteo cuando dice que tengamos cuidado con este tipo de enseñanzas de ver la piedad como fuente de ganancia. ¿Se acuerdan? Espero que nos acordemos. Después vimos versículo 22 y 23 acerca de la lámpara del cuerpo es el ojo. Y hablábamos y citábamos Proverbios 28 que nos dice que el ojo malo, el ojo malvado es aquel que está inclinado a la codicia. Y todo está uniéndose con que no veamos todas estas disciplinas espirituales, estas herramientas que Dios nos ha dado para relacionarnos con Él como una fuente de ganancia. Y vamos a empezar a leer a partir del 24. ¿Alguien me podría ayudar a leer el versículo 24? Okay. Su voz me recordó a otra hermana. Tiene un timbre similar a otra hermana. Se escucha como la hermana Clau, ¿no? Escucho, pero bueno. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, podríamos dar, pero si nuestra intención es obtener algo de Dios, estamos sirviendo a otro señor. Podríamos orar, podríamos estar aquí, o pueden estar aquí, pero no estar aquí. Y si nuestro propósito no es la búsqueda del Señor, el conocimiento del Señor, quedamos sin fruto. Bueno, ahorita vamos allá. Entonces, vamos a leer el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber,
ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y a quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y es mañana hecha en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y por favor, pon atención o subraya en este versículo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El jueves estábamos platicando allá en Atlisco. Qué bueno que están aquí nuestros hermanos de Atlisco. Qué bueno verlos. De un versículo en particular. Cuando Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, medita en lo que te digo y que el Señor te dé entendimiento. Es un versículo que hemos también hablado varias veces aquí. Pero este jueves estábamos platicando de lo siguiente, porque en la primera parte de este capítulo habla recuerda las deficiencias de Timoteo y lo contrasta con esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. Y después le da una serie de indicaciones acerca de cómo se ve esforzarse en la gracia. Primero habla de que los que militan no se enredan en los negocios de esta vida. Después habla un ejemplo de los deportistas de correr la carrera adecuadamente y después de tener paciencia. Y después, como a manera de conclusión, le dice, piensa en lo que te estoy diciendo, medita y que el Señor te dé entendimiento. Y nos fuimos de ahí al libro de Salmos y estábamos hablando de lo siguiente. Llegan ocasiones en nuestra vida en las que nosotros, o momentos en los que leemos y no entendemos. Y decimos, ¿por qué no entiendo? ¿Por qué parecía que ya leí 10 veces, 20 veces y no entiendo lo que se está diciendo? O voy a la iglesia y llego a mi casa, pasan unos días y ya no me acuerdo ni siquiera qué es lo que vimos. Llega el otro domingo y ¿en qué libro estamos? Y pareciera que estoy desconectado de lo que Dios quiere hacer, de lo que está hablando. Y hablaba también con mi esposa ayer de eso y recordábamos este versículo que dice, como el siervo, ¿te acuerdas? Entonces, por una parte está el deseo de nuestra alma de conocer a Dios, pero por otra parte pareciera que no estamos entendiendo. Y en Timoteo nos dice, medita en esto. Y cuando nosotros leemos pero no logramos comprender, y aún así nuestra alma sigue anhelando esto, Dios en su misericordia detiene la adquisición del conocimiento en aras de desarrollar una relación. Es Dios diciéndote, hoy no te vas a llevar esto porque necesito que vuelvas mañana. Necesito que mañana vuelvas a estar aquí y que perseveres en buscarme. Y tarde o temprano, por la relación, por la cercanía, vas a entender esto que aún no has entendido, por una parte. El día de hoy en la mañana, con nuestros hermanos del Oriente, estábamos hablando del punto contrario, que es la madurez. Personas que han estado constantemente acercándose a Dios, pero que por alguna razón, a pesar de estar expuestos a la sana doctrina, sus vidas no describen lo que es la sana doctrina. Y entonces ahí tenemos la actitud contraria, que no es una falta de relación ni una falta de entendimiento, sino una falta de obediencia. Cuando estamos estudiando aquí esto, Jesús estaba hablando a una población mixta, personas que conocían,
los fariseos, personas de diferentes clases. Pero todos ellos estaban acostumbrados a dar. El dar era parte de la cultura judía. Era así algo muy metido en su cultura. La oración, como les decía, era algo que ellos practicaban desde muy pequeños. Se levantaban y tenían una oración por haberse despertado. Iban al baño y tenían una oración. Si iban al baño, había una oración. Si no iban al baño, había otra oración. Se lavaban las manos. Había una oración para lavarse las manos. Había una oración para comer. Y dependiendo de la comida que tuvieran, era cierto tipo de oración. Estaba la oración de la mañana, que incluía 3 salmos de memoria. Estaba la oración de la tarde, que incluía otros salmos. Estaba la oración de la tarde-noche, que incluía otros salmos grandes de memoria. Estaba el Shema, que de por sí se intercalaba entre esos tiempos de oración. Y si era Sabbat, incluían otro tiempo de oración extra. Y a personas que estaban tan acostumbradas a la oración, les vuelve a hablar de la necesidad de que su oración no se vea de esa forma, sino que ni que persiga únicamente una satisfacción terrenal, sino que busque someterse a Dios. Habla acerca del ayuno, que no busque la satisfacción personal, sino que busque someterse a Dios. Y entonces, toda esta vuelta es para poder entender esto. Cuando hablamos del versículo 25 al 34, muchas veces lo explicamos, lo leemos diciendo, sí es cierto, pues yo estoy bien preocupado por mi trabajo, pero ya Dios dirá. Y de lo que sigue hablando esto, es que no tomemos las cosas que han sido dadas a nosotros como medios para relacionarnos con Él y que las percibamos como una forma de obtener algo terrenal únicamente. No quiere decir que Dios no nos pueda dar cosas terrenales, sino que ese no debe de ser el afán a través del cual o por qué nos relacionamos. No sé si te ha pasado, pero yo recuerdo mucho una ocasión cuando estaba enfermo, y estuve enfermo durante años, y había personas que me decían, pues ya confía en Dios. Y yo decía, pues no se me había ocurrido, sí es cierto, sí ese debe ser el problema. Y me decían, ¿ya oraste a Dios? Que si ya oré a Dios. Me recuerdo, y mi esposa estaba testigo, había días que me quedaba así desde la mañana leyendo hasta en la noche, libro tras libro, porque estaba tratando de apagar el dolor, de quitar esa ansiedad, esa sensación de lo que fuera. Y estaba buscando a Dios para alejarme de mis problemas, no para conocerle. Ni siquiera era para obedecerle, era como para desconectar mi mente de mis problemas. Y esto es exactamente de lo que está hablando aquí. El afán y la ansiedad viene cuando tu vida gira en torno a lo que tiene que ver con este mundo. Incluso puedes estar justificando que estás buscando a Dios, que estás leyendo, que estás poniendo alabanzas, pero ni siquiera tu propósito es conocerle. El propósito que tienes es apagar todos tus problemas a través de una disciplina espiritual. Pero es eso, en eso se queda. Simplemente en una parte más del protocolo religioso al cual estamos acostumbrados. Y muchos, porque se sienten mal, o porque tienen una entrevista, porque tienen un examen, o por algo, vienen a la iglesia. O porque es el requisito para poder acercarse a una persona cristiana, o porque como se van a casar necesitan venir al... Y es que sigue siendo más de lo mismo. Eso no es buscar a Dios. Eso no es relacionarse con Dios. Y esto es lo que nos está diciendo. No te afanes. Que tu vida no sea el centro de tu vida. Que tu pensamiento no esté agobiado por todas tus necesidades. Y te propone aquí que esto, o te recuerda que esto es lo que hacen los gentiles. Diciéndoles, hey, ustedes son pueblo de Dios. Ustedes tienen un propósito. Y hoy nosotros, a pesar de sí ser gentiles, pero tenemos un propósito. Nuestra vida no termina aquí. Y es triste que nosotros sigamos afanados día y noche, e incluso analiza tus oraciones. ¿Cuál es la cantaleta que ha escuchado Dios los últimos meses? Lo cual no está mal presentarles nuestras peticiones, pero ¿realmente has descansado en Él? ¿La lectura ha producido algo en ti?
Una de las características que ya estudiamos y que vimos en Tito acerca de la sana doctrina, o lo que produce la sana doctrina, es personas sobrias. Y también habla acerca de personas con autocontrol. Personas que a través del acercamiento a Dios y sometimiento a Dios ponen sus preocupaciones, sus afanes en las manos de Dios y viven libres. Y muchos no vivimos libres porque seguimos preocupados y viendo a Dios como una fuente de ganancia. Versículo 1 del capítulo 7. Y dice, vamos a otra cosa. No, vamos a, creo que regresar a lo mismo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ya ves, pastor, lo que estás haciendo es juzgarme. Me estás haciendo sentir mal, me siento ofendido. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. A continuación este capítulo, porque algunos ya lo conocen, nos va a presentar dos puertas, dos tipos de árbol, dos tipos de fruto, dos tipos de vida y dos tipos de cimiento, para los cuales, para elegir entre ambos se necesita un juicio. Y también nos menciona dos tipos de personas. También nos va a hablar acerca de los falsos profetas, para lo cual se necesita algún tipo de juicio. Y entonces empezamos con no juzguéis. ¿A qué es a lo que se está refiriendo? La palabra juzgar que encontramos aquí, y espero que hoy podamos ver esto para no estarlo sacando cada vez que alguien nos diga algo. No juzguéis, la palabra no juzguéis es la palabra crino, que está relacionado con lo que nosotros leímos en el capítulo 5, en el capítulo donde hablaba acerca de la ira, cuando decía no digas a tu hermano fato, cuando lo descalificas moral y espiritualmente diciendo ya no tiene ningún sentido que se esfuerce, ya está perdido. Y eso es crino, eso es este juicio del cual está hablando, cuando tu juicio va acompañado de una sentencia y diciendo ya no hay más que hacer por ti, y se acabó. Y el juicio que vamos a ver a continuación, el que nos requiere la palabra, es aquel que tiene como propósito, y vemos hablar de juicio en varias partes. Vemos en Romanos, cuando nos habla de juzgar acerca de malas doctrinas, nos habla en Gálatas de tener un juicio para poder ayudar a los demás, para restaurar, y es en lo que va este sentido. Ahora, si tú estás, vamos a leer mejor. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Alguien puede leer el 3 al 5, por favor? Leemos más adelante. Ya lo leímos, pero vamos a leer más adelante. Vosotros que sois espirituales, si se dan cuenta, si encuentran que uno de sus hermanos está en pecado, restáurenle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo te vas a dar cuenta que está en pecado si no emites un juicio? Entonces, lo que está diciendo aquí, o lo que está describiendo aquí, y quiero que puedas tener estas consideraciones. Primero, si estás viendo los pies cochinos de tu hermano, tienes que estar dispuesto a lavarlos. Y si no, tienes que cerrar tus labios. Y si estás viendo los defectos, y esa es otra consideración que quiero que hagas, ¿la paja y la viga son del mismo material? Bueno, es que aquí la palabra es astilla. Y sí, es el mismo material. Eso quiere decir que si tu hermano tiene una astilla y tú tienes una viga, que son ambas de madera, la reconoces porque estás metido en eso, o anduviste en eso. Te es familiar el problema. Eso quiere decir que cuando tú identificas un pecado, es porque andas en él o anduviste en él. Lo reconoces. La otra vez, parecía que me va a quemar, pero la otra vez estábamos en la calle y le digo a mi hija, huele a marihuana. Y me dice, ¿y tú cómo sabes a qué huele a marihuana? Buena pregunta, ¿no? Y ahí tratamos de dar explicaciones a mi hija. Mandé, el amigo de un amigo. No, pero es que es esto. Cuando estás familiarizado con algo, lo identificas en la vida de los demás. Y cuando tienes una debilidad, cuando tienes un pecado, te es fácil verlo en la vida de los demás. Y aquí nos está diciendo, no nos está diciendo no ayudes a los demás. Está diciendo que aprendas a lidiar con tu pecado. Es lo que nos dice más adelante en el libro de Gálatas.
que necesitamos mansedumbre, saber que nosotros también podemos ser tentados, que nosotros también podemos tener problemas. Entonces, sabiendo eso y entendiendo que eventualmente necesitemos ayuda o que ya hemos experimentado ayuda, tengamos esa mansedumbre para enfrentar el pecado de nuestros hermanos. Aquí nos dice, saca la viga de tu ojo para que puedas ayudar a tu hermano con su problema. Y nos menciona, usa otra vez esta palabra, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y andar en pecado nubla tus intenciones y nubla tus consejos. Cuando tú andas en pecado, y es lo que generalmente les digo a los jóvenes, si están batallando con algo, no vayan con sus amigos de la misma edad y que andan en lo mismo. ¿Por qué? Porque el consejo que les van a dar no va a ser el más adecuado. Busca a alguien que haya podido lidiar con eso, que Dios lo haya ayudado y que te diga cómo se le hace. Y entonces aquí nos dice, tienes que lidiar con tu pecado, tienes que arrepentirte de tu pecado, tienes que rendirlo delante de Dios y encaminar tu vida hacia la solución de esa área, y entonces podrás estar capacitado para ayudar a otros. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos ver aquí es que no está evitando que las personas puedan tener sentido común de ver que algo está mal en las personas. Tampoco está mal decírselo a las personas del problema, pero tiene que tener el propósito de solucionarlo. No simplemente andar hablando, murmurando de aquí a allá, sino solucionarlo. Ahora, para hacerlo, en el camino a hacerlo es mansedumbre y rendir tu vida a Dios y preguntarte, ¿por qué fue tan fácil para mí ver esto? ¿Será que estoy batallando con esto? ¿O es algo que sí, que pasé y que puedo ayudar a otros? Siguiente cosa que necesitamos ver, versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Por quién? ¿Por Dios? No, porque Dios, Timoteo, aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel, Él no se niega a sí mismo, pero por otras personas. La forma en la que tú afrontas un problema o un pecado es la forma en la que lo van a tratar contigo. Y tarde o temprano, y esto lo hemos hablado varias veces, lo que sembramos cosechamos. Si tú en amor y en preocupación te acercas a alguien que está pasando un pecado y lo ayudas, date por seguro que cuando tú lo necesites vas a tener personas a tu alrededor que van a ayudarte a sobreponerte del pecado. Si muestras desinterés, los demás van a mostrar desinterés. Si eres duro y condenatorio, eso es lo que van a hacer las personas contigo. Todo lo que siembra el hombre, eso va a cosechar. Entonces, ¿qué? ¿No decimos nada? No, recuerda que aquí está diciendo, y ahorita vamos a ver más adelante, es necesario ayudar a nuestros hermanos, pero necesitamos lidiar con nuestro pecado. Ahora, llegamos al versículo 6, al cual pudiera por el lenguaje y por lo que describe ser difícil de asimilar. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, para esto, obviamente se necesita un tipo de juicio, decir, bueno, ¿quién se parecen a los perros y quién se parecen a los cerdos? Se escucha feo, pero es algo cultural, como los mexicanos cuando decimos, entre menos burros, no es que le esté diciendo a la gente burro, o que vayan a comer olotes, sino que entre menos personas nos toca de a más. Y es exactamente lo mismo, no es necesariamente que le estuvieran diciendo perros o cerdos, o que le digas, tú eres un cerdo, tú pareces perro. No es eso. Lo que está describiendo es, así como ustedes no le darían de comer a los cerdos o los vestirían con joyas, medita y ten cuidado de no estar invirtiendo o dando algo que las personas no quieran recibir. Entonces, ¿a qué se refiere? Por una parte, la necesidad y la capacidad que podemos y debemos de tener para ayudar a otros en sus pecados, quitando el pecado de nuestra vida. Pero también considerando
que el primer paso para la restauración es de ser restaurado. Y si una persona no quiere arrepentirse, si no quiere ser restaurado, no importa lo que tú hagas, no importa cuántos días le estés insistiendo, no quiere. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Vamos aquí, pedid y se os dará. Siguiente versículo, versículo 7. Lo que nosotros debemos de hacer es descansar en la obra transformadora de Cristo. La exposición a la palabra, la oración, la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas es lo que hace todo. Y nosotros simplemente llegamos a explicar brevemente lo que Dios ya había tratado en sus corazones. Estaba hablando la otra vez con Dani y me estaba contando cómo de niño, pues, Dani con sus papás todo el tiempo fue a la iglesia, pero que un día estando en el Oxxo de repente sintió temor a Dios. O sea, las ganas de buscar a Dios. Y después de muchos años de ir con sus papás a la iglesia, estando en un Oxxo, de repente Dios hizo algo en su corazón. Y ya no fue la presión de su mamá, ni de su papá, ni la presión familiar, ni una iglesia, ni un pastor. Fue Dios obrando en su corazón. Y entonces describe algo importante aquí. Que nosotros podemos tener una buena actitud, podemos despojarnos de nuestro pecado, acercarnos a las personas, pero si el Espíritu Santo no hace la obra en sus corazones, el hombre no puede cambiar al hombre, solamente Dios. Y no importa cuánto insistas, no importa cuánto creas que lo vas a convertir o la vas a convertir, es el Espíritu Santo el que hace la obra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pedid, versículo 7, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a ver la primera parte. Dios nos expresa su deseo porque oremos. Él está diciendo, pidan, acérquense a mí. Porción anterior, cuando estábamos hablando en el versículo 6. No os afanéis, porque Dios sabe de qué tiene necesidad. Sí, pero aún así Dios quiere que pidan. Quiere que nos acerquemos a Él. ¿Alguien podría ayudarme a leer el 13 y 14? Okay. Me gustaría que pudiéramos leer. Vamos a Tito, nada más para leer este versículo que leí con los hermanos. Tito 2. ¿Alguien puede leer el versículo 1? Es corto. ¿Qué es la sana doctrina? Porque podemos entender, pero tú habla porque ese es un mandamiento. ¿Pero qué es la sana doctrina? Esa es una pregunta importante. Dice, habla de todo lo que está de acuerdo, o habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Ahora, la sana doctrina, versículo 2 en adelante, describe algunos efectos sobre la vida del creyente. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la paciencia, las ancianas reverentes, en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestros de bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ok, entonces vemos que es algo que produce esta transformación en la vida del individuo. Capítulo 1 de Tito, y ahorita voy a llegar a un punto, no se me pierdan, hermanos. Habla acerca, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y así, versículos 11. ¿Alguien puede leer versículo 11? No, desde el 10, por favor. Ok. Entonces, lo que estaba pasando en la iglesia en Creta es que había predicadores, había iglesia, pero lo que se estaba enseñando eran vanidades. ¿Qué había como resultado?
personas haciendo cosas extrañas. Capítulo 2 le dice, pero tú, en contraste de esto, habla lo que es según la sana doctrina. ¿Y eso qué es lo que produce? Transformación. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Pero para qué? No se nos olvide eso, para salvación. No es poder de Dios para ganar un trabajo, no es poder de Dios para ganar una carrera, es poder de Dios para salvación. Entonces, de lo que estamos hablando es de un conjunto de enseñanzas que provienen del corazón de Dios, dadas a los hombres, dadas a los profetas, escritas hoy aquí, que pueden transformar nuestra vida. Pero su propósito no es únicamente el que seamos felices. Su propósito es que le conozcamos a Él y que podamos experimentar la vida eterna desde el día de hoy. Ahora, cuando llegamos aquí al versículo 13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, estamos viendo una decisión. Hay dos puertas. Hay una que es fácil, es un camino fácil de transitar, pero uno que implica despojarnos. Vamos a Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Versículo 4. ¿Lo puede leer alguien? Hace ratito, cuando salí de la casa, se me hizo bien chistoso porque ahí donde tienen su casa, como a 100 metros así, salí y había un tráiler, bueno, la cabina de un tráiler atravesado en medio de las dos. Y ahí es bien raro porque ahí nunca pasa nada. Estaba así atravesado en medio de las dos calles. Pues me acerqué ahí de chismoso porque, digo, era mi paso, no nada solo por chismoso. Y estaba chocado de este lado. No había nadie adentro de este carro, no había nadie de adentro del tráiler. De este lado estaba otro carro chocado. Avancé unos 5 metros más y estaba un taxi totalmente destrozado. Y avanzo un poco más y había lo que en algún momento fue una motocicleta. Y líquidos y todo regado, pero no había nadie. Estaba el tráiler, estaba el carro, y yo estaba tratando de cómo es que sucedió esto. Y luego cuando vi la moto, venía en la moto y me puse a pensar, ¿cómo es que suceden este tipo de cosas? O sea, estaba viendo a Marquitos que estaba en la semana dando sus primeras vueltas con todo cuidado y que ves los retrovisores, pero empiezas a acostumbrarte a la velocidad, al peso, y empiezas a ir un poco más rápido, hasta que llega el punto en el que empiezas a discriminar ciertos peligros porque dices, yo ya sé manejar esto, sé controlar esto ya lo he escuchado, este camino ya he pasado, y de repente se atraviesa alguien y acaba tu vida. Y se escucha muy fatalista, pero así es. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos han escuchado, muchos han asistido a iglesias, y han visto a lo mejor algunas buenas cosas, algunas malas cosas en otros, pero han considerado suficiente el conocer acerca de las cosas, pero no decidir obedecer la palabra. Y aquí nos describe la posibilidad de que son pocos los que encuentran esto. Dios está ocultándose, Dios no quiere que las personas accedan a la salvación, no. Pero a pesar de que es por gracia, solamente por gracia, implica que el hombre, que la mujer, por la fe en Cristo Jesús, acepten la salvación y que hagan a Dios el Señor de su vida. Hay un camino que se parece a una verdadera fe. Por eso Tito, ahorita leíamos eso, les dice, tienen que vivir una fe sana. ¿Qué es una fe sana? Aquella que percibe la palabra de verdad y la obedece. ¿Cuántos pacientes tienes hasta que escuchan o van a tus consultas y de todas maneras siguen comiendo lo que quieren? Muchísimos. Y podemos ir a comprar a la tienda un corte de carne, verduras orgánicas y preparar como algo, como un caldito, algo así, y le echamos el polvito de la Maruchan y la pasta de la Maruchan y echamos a perder todo lo sano que tenía.
nos sirve de nada tener comida sana, como Pablo le decía a Tito, habla lo que es sana doctrina, si nuestra fe no es sana. Porque a pesar de tener la palabra, hemos decidido no obedecerla. Hemos decidido no transitar por ese camino. ¿Por qué? Porque implica negarnos a nosotros mismos. Seguirlo. Pero seguimos enredados con nuestros afanes. Queremos que Dios resuelva primero nuestros problemas y después te sigo. Primero dame para esto y después te sigo. Primero deja que mis hijos terminen esto y después te sigo. Y las cosas no funcionan de esa forma. Entonces, existen dos caminos. Y lo interesante es que como en los aeropuertos, las bandas eléctricas, no puedes dejar de caminar. Puedes pensar que estás tomando una decisión, pero estás caminando en un camino. Mientras tú piensas si tomar el camino de Dios o el del mundo, estás caminando en el del mundo. Y estás dirigiéndote hacia ese final. No estás parado, estás caminando. Y tienes que entender que tarde o temprano vas a llegar al final. Y después nos menciona, ¿cómo sé qué camino estoy tomando? Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, frutos malos. No puede buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, en lo general esto aplica a todos. Los frutos van a ser la evidencia del camino que hemos tomado. Y cuando tú has sembrado carne, vas a cosechar carne. Y vas a tener que tomarte completito el jugo de dolor que eso produzca. Pero, si hoy estás escuchando esto, es buen tiempo para ti, para sembrar ahora buen fruto, para tomar el camino adecuado y cosechar aquello que Dios quiere para tu vida. Porque si no, vas a seguir cosechando ese fruto y solamente va a ser evidencia de incluso posiblemente que nunca has accedido a la salvación, que nunca has decidido acercarte a Cristo, que eres simpatizante y que te gusta leer la Biblia, pero nunca te has sometido a Él, ni nunca has rendido tu vida. Y los frutos son esta evidencia de en dónde estamos. Ahora, tuvimos una plática larga, mi esposa y yo, acerca de esto. ¿Por qué pareciera que a veces hay una época frutos y después pareciera que volvemos a lo mismo? Porque la palabra de Timoteo nos describe que para ver fruto hay que seguir sembrando, hay que seguir permaneciendo, hay que seguir perseverando. No es una siembra única. Necesitamos perseverar en Dios. Y es que tú puedes venir aquí, puedes leer, puedes estar en tu casa leyendo, pero después abres las redes sociales y consumes cualquier clase de basura. Y esa basura que tú consumes en redes sociales también va a traer un fruto. Y también se va a mostrar en tu carne. Entonces estás comiendo sano y de postre te estás echando basura. Y es lo que muchos cristianos hacen. Entonces necesitamos perseverar en su palabra. Ahora, versículo 15 nos habla acerca de los falsos profetas. Entonces, primero nos habla de ver el problema en la vida de los demás, pero rendir nuestro pecado a Dios. Nos llama a tener cuidado de no de esperar a que el Espíritu Santo haga la obra en las personas, y aquí que también tengamos un juicio adecuado para poder ver a quién y qué estamos escuchando. ¿Por qué? Porque por afuera se visten de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y creo que es muy importante que como creyentes podamos ser sabios en qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos leyendo. En estudios como el día de hoy, te lo he dicho, ve a tu casa
Lee lo que estamos leyendo, analízalo, medítalo, que Dios te dé entendimiento. No te quedes con lo que yo te digo. Considera si es verdad. Y si no es verdad, deséchalo. Pero si es verdad, obedécelo. Y así tenemos que hacer con lo que escuchamos en podcast, con los videos que vemos, con las predicaciones que vemos. Necesitamos analizar, porque hay mucha basura disfrazada de piedad y que tarde o temprano apartan al hombre o a la mujer de Dios en idolatría, en vanidad. Entonces, guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo sabemos que es un falso profeta? Por sus frutos los vas a conocer. No es por que no se equivoquen, que incluso no es que no lleguen a pecar, porque todos tenemos pecado y no es una justificación. Pero está hablando del fruto, que a pesar de desde nuestro yo, la cercanía con Dios, el arrepentimiento, lo que Dios produce en nuestras vidas. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Vamos a la próxima semana a abordar estos versículos, pero me gustaría que nos podamos quedar con esta historia. En Hechos capítulo, me parece que es el 8, vemos la historia de Felipe. Felipe empieza a compartir, me parece, si no olvido, es en Samaria. Y hay una persona que se interesa mucho por las predicaciones de Felipe, es Simón el Mago. Ahora, él está interesado, se bautiza y asiste a cada una de las predicaciones de Felipe. Llegan enviados de Jerusalén, Pedro, y oran por los nuevos creyentes para que reciban al Espíritu Santo. Por su palabra y por obviamente lo que Pedro le dice, nos damos cuenta que él no recibió al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no era salvo. Y Pedro, él se acerca y le dice, quiero comprar este don de poder orar por la gente y que reciba este poder del Espíritu Santo. Y Pedro le dice, ¿sabes qué? Estás en obscuridad y tinieblas. Ora para ver si te es concedido el arrepentimiento. Y él dice, por favor, oren para que nada de esto me pase. En ese mismo capítulo, Felipe es tomado de ahí y es llevado al desierto. Y estando en el desierto, se encuentra un eunuco sobre los cuales había maldición. Ahora, este hombre estaba estudiando al profeta Isaías. ¿Qué es lo que estaba pasando? Dios ya había actuado, ya estaba haciendo algo en su corazón porque estaba buscando, estaba deseando. Y el que estuviera ahí indica, o eso es lo que dicen los teólogos, que posiblemente había acudido a alguna de las fiestas. Era un judaizante, era una persona etíope, un funcionario de Candace que quería algo con Dios. Ya estaba Dios trabajando en su corazón, pero aún, a pesar de acudir a las fiestas, al templo, no había entendido. Felipe se presenta. La misma gracia y benevolencia de Dios con Simón el Mago la tuvo con este. Simón el Mago no tuvo arrepentimiento y estaba en tinieblas. Pero este hombre, cerca a Felipe, le empieza a hacer algunas preguntas. Cree y él dice, oye, aquí hay agua, ¿puedo bautizarme? ¿Hay algún impedimento para que yo me bautice? Y Felipe le dice algo muy importante, si crees, bien puedes. Entonces,
vemos esta diferencia, porque aun cuando Pedro confronta a Simón el mago, en él no hay arrepentimiento. Dice, oren para que no me pase esto. En él nunca dice, sí es cierto, tienes razón, perdóname Dios. Él dice, oren. No había una evidencia ni de arrepentimiento, no había una evidencia de creer en Dios, había una evidencia de ver lo religioso como una fuente de ganancia, que es lo que estamos viendo en el capítulo pasado. Y esto lo estamos diciendo por lo que dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, y las palabras son enfáticas, nunca. No quiere decir, no dice en algún momento, dice, nunca los conocí. Ustedes no fueron salvos. Ustedes nunca tuvieron relación conmigo. Dijeron tenerla. Engañaron a los demás de tenerla, pero ustedes y yo nunca tuvimos una relación. No hubo un compromiso, no hubo salvación. Y eso lo digo, la semana pasada vamos a tomarnos más tiempo de hablar de estas dos porciones. Pero primero, como creyentes debemos de tener plena certidumbre de nuestra salvación. Si Dios lo promete y nosotros entregamos nuestra vida con fe a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y obedecemos su palabra, dice que somos salvos. Pero si nosotros no hacemos nada de esto, sino que seguimos buscando lo nuestro y únicamente tiene tintes de religioso, puede ser que caigamos en esta condición o que se caiga en esta condición y que te engañes y engañes a otros. Vuelvo a repetir, si tú has entregado tu vida sinceramente a Dios y de corazón te has arrepentido y lo has hecho Señor de tu vida, puedes tener la certeza y no tener miedo de, ¿qué tal si llego y me dice que siempre no? Y la certeza no es porque yo lo diga, sino porque Él lo ha prometido y sus promesas son verdaderas. Entonces, para terminar, nada más el día de hoy, recuerda, es necesario que podamos tener un juicio, pero no un juicio que declare condenación a los demás, sino uno que busque restaurar. Necesitamos caminar, tener este tipo de juicio que nos ayude a ver cuando las personas, Dios ya ha estado haciendo la obra en ellos, su Espíritu Santo ha estado moviendo sus corazones. Necesitamos tener un juicio para poder hacer a los demás lo que es bueno. Juicio para poder escoger la puerta estrecha. Juicio para poder conocer los frutos y no ser engañados. Y juicio para poder cimentar nuestra vida sobre la verdadera roca y no sobre falsas ideologías o filosofías. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por esta mañana y la palabra que pudimos leer. Padre bendito, quiero rogarte porque si entre alguno de nosotros hay alguien que nunca ha entregado su vida a ti, Padre, que puedas llamar a su corazón, puedas redarguir su vida y que puedan proceder al arrepentimiento, Señor. Y si de entre nosotros también hubieran personas que sinceramente han dado su vida a ti, pero que han sido o que hemos sido no fieles y hemos olvidado, hemos dejado nuestra relación contigo, el caminar como a ti te agrada, confronta nuestros corazones para volvernos a ti con todo nuestro corazón. Bendito eres, Padre. Amén.